Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Un ejemplo de soberanía. Y leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos 19 al 23. Y dice la palabra de Dios: Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Este es un ejemplo de la soberanía de Dios. Quise dar también un ejemplo porque hay cosas que quedan en el aire y tal vez preguntas. Cuando leímos en el Salmo 135, versículo 6, que todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y cuando yo no encajo este versículo en los atributos de Dios, por eso es que estoy igual que el mundo, el ateísmo y el gnosticismo, creyendo en un Dios monista, en que el bien y el mal vienen de Dios. Peor aún para otros, que el bien viene de Dios y que el mal Dios lo permite con un propósito. Ninguna de estas dos son ciertas, porque Dios no permite el mal en nuestra vida, es el hombre quien permite el mal en su vida a causa de sus malas decisiones, de su mal proceder, de su pecado y de su mal caminar apartado de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo he puesto muchos ejemplos, el paracaídas, he hablado de muchas cosas y he hablado en especial de un semáforo. Un semáforo está puesto como una ley para infundir orden. Cuando hay una avenida y una calle juntas y se unen, estos semáforos nos ayudan a dar vía a la calle o a la avenida y la otra tiene que parar. Entonces trae un orden para que no haya caos, para que no haya accidentes. Cuando alguien viola esta ley del semáforo y se pasa un semáforo en rojo, trae caos, trae accidente, trae muerte, trae necesidad, trae escasez, porque todo lo que se le viene en plata para pagar estas cosas también es una necesidad grande. Mira todo el caos que genera un accidente de estos por violar una ley. Y en este caso no significa que el semáforo permitió que el carro se pasara en rojo. El que se pasó el carro en rojo fue el que causó el accidente. El semáforo en rojo dijo que no se debía hacer. El semáforo, dijo que no se debía hacer. Y cuando estuviera en rojo se detenía. Y en verde seguía. Pero cuando violamos estas leyes vienen consecuencias a nuestra vida de muerte, de destrucción, de robo, de lamento, de lloro, de necesidad, de muchas cosas. Y después le echamos la culpa al semáforo. Decimos: es que el semáforo permitió, es que el semáforo no me dijo, es que el semáforo no me avisó y sobre el tiempo cambió. No, ya conocemos que el semáforo, si está en rojo, no lo podemos pasar. Igual con Dios, Dios dejó leyes, dejó un libre albedrío a los hombres para decidir entre el bien y el mal. Mostró que el bien es el que debe reinar. Dijo: yo hoy te mando que elijas. Hoy te mando, dijo Dios, que decidas caminar en el bien, que decidas obedecer mi voluntad. Y si tú caminas bajo mi voluntad, ahí nos empieza a decir, entonces vendrán las bendiciones y empieza a mostrarnos una cantidad de cosas. Pero si te apartas de mí y decides caminar en el mal, o sea, si decides pasarte el semáforo en rojo, vendrán sobre ti todas estas cosas. Dios nos avisó, no nos las mandó. Es el hombre el que trae todas estas malas consecuencias a causa de su mal proceder y a causa de la desobediencia, a causa de la terquedad de su corazón. No me digas que el ladrón que es encontrado y llevado a la cárcel fue injusto. Fue injusto para él y el que esté en la cárcel no está bien porque Dios lo mandó allí.
No, la conducta de él lo mandó allí, porque la palabra dice no robar, y si lo hace, pues obviamente hay una ley que nos va a dictar una sentencia por esa misma ley. Dios es soberano, claro, nadie reina por encima de él, pero las cosas malas no están controladas por él. Juan 10:10, quien vino a matar, robar y destruir es Satanás. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas desde el Génesis capítulo 1, las separó, no las creó. Tenemos que entender que las tinieblas no fueron creadas por Dios, que Dios no creó a Satanás, que Dios creó a Luzbel, portador de luz se llamaba, pero cuando él se rebeló contra Dios, él dejó de ser portador de luz y ahí se crearon las tinieblas. Las tinieblas se crearon a causa de apartarse de Dios. Tinieblas significa ausencia de luz y todo el que vive apartado de Dios vive en tinieblas. Por eso quise volver a hacer este tiempo con Dios para meditar todo el día, para aclarar un poco un ejemplo de la soberanía. Él quiere lo que Él quiere, lo hace. No me mandó un cáncer y bueno, así lo quiso Dios. No, toda buena dádiva y todo buen regalo proviene de lo alto. Él no manda eso. Si Él vino a reprender las obras del diablo y a sanar a todos los que estaban oprimidos por Satanás, pues ¿cómo Él va a mandar algo que Él mismo reprende? Esto no tiene lógica, pero déjame continuar con este ejemplo de soberanía. La soberanía de Dios se ve en este pasaje y en muchos más, solamente quise traer este como ejemplo. Vemos los magos del oriente que ni eran reyes, ni eran tres, esto no nos muestra la palabra de Dios, esto es tradición, ni tampoco nos da nombres, ni fue Melchor, ni Baltasar, nada de eso, esto es tradición, esto es invento. Solamente la palabra nos muestra que eran unos magos del oriente, le llamaban así por la forma en que ellos podían estudiar un poco las estrellas, que hoy en día es tergiversado y se fue a la astrología, lo cual es pecado, porque es pecado de adivinación. No son estos mismos magos los que hoy en día hacen astrología, numerología, no son los mismos. Esta gente está bajo la suerte, pero la suerte, un hijo de Dios no está bajo la suerte, sino bajo la bendición de Dios. Los magos del oriente fueron guiados divinamente a la casa donde estaba el niño Jesús. Su propósito era honrarlo y adorarlo, era el rey que había nacido y tiene un significado espiritual porque trajeron oro, mirra e incienso y ya lo expliqué en otros devocionales. Dios intervino sobrenaturalmente para asegurar la protección de su hijo de todos aquellos que procuraban su mal. Por eso a través del sueño un ángel le advierte a José que huyera a Egipto. Pero es que todo esto ya Dios lo había dicho desde el antiguo pacto. Porque querían matar a los niños. Sabían que iban a ser un salvador y quisieron matar a todos los niños. Esto Dios ya lo sabía. Esto Dios ya lo sabía. El celo que iba a venir sobre este gobernador. Sobre alguien que era soberano, pero solamente sobre este pueblo, no sobre el mundo. Eso es lo que tengo que entender, que el Señor es soberano de los soberanos, así como es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el soberano de los soberanos. Y Él todo lo sabe. Vemos cómo Dios maneja los hilos de la historia y nada ni puede interponerse a su plan soberano de salvación. Si no hubiese sido así y hubiesen matado a Jesús, no habría salvación y Dios hubiera fallado en ese plan de salvación que creó desde la eternidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hubiera fallado en su intento y quiere decir que Dios falla, pero la Biblia me enseña que Él nunca falla, que lo que Él dice se hace, que lo que Él promete se cumple, porque Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando ya pasa el peligro de José, nuevamente José escucha instrucciones de parte de Dios y regresa nuevamente a la tierra de Israel. Se establece en Nazaret. Él es conocido como Jesús de Nazaret, pero es que Jesús no nació en Nazaret, Él nació en Belén. Todo esto tiene un contexto espiritual hermoso,
para que se cumpliera lo que había dicho la palabra. El inicio de la vida de Jesús en esta tierra no fue nada fácil. No hubo para él un lugar en el mesón. Herodes quería matarlo. Toda Judea lo rechazó. Y aún en Nazaret, en los suyos, no creían en él. Por eso el Señor dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. No que no había profeta en su propia tierra. Porque algunos dicen, yo por eso no predico en mi casa porque es que no hay profeta en su propia tierra. No. Lo que no tenemos es honra. Si hay alguien que deshonra, alguien que se levanta a hablar la palabra de Dios, es su misma familia. Que no lo ven con la autoridad que Dios le ha dado, que no lo ven con el manto que Dios puso en él, que no ven la unción que Dios puso en él, sino que lo ven todavía como María y Aarón vieron a Moisés, como el hermanito menor al que le cambiaban los pañales. Por eso se fueron en contra de Moisés y mira el peligro que vino, que si no es porque Moisés ora e intercede por María y Aarón, ellos hubieran muerto, porque no se entiende espiritualmente que todo el que habla la palabra de Dios y todo el que Dios ha llamado a hablar de su palabra merece honra, pero principalmente por los de su casa. Esto no lo tuvo Jesús. A él intentaron asesinarlo, Lucas 4, lo pueden leer. Dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Sin embargo, el Señor nunca dudó de su llamado y su misión delegada por el Padre aquí en la tierra, porque Él no descansaría hasta cumplir todo su propósito, hasta que se cumpliera lo que Él mismo estableció. Esto es lo que lo hace soberano, las cosas buenas de Dios. Nada lo hace desistir. Lo que Él estableció lo hará y se cumplirá. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que confiar en la voluntad buena, agradable y perfecta de Él. Sus designios son perfectos. Cuando enseñó Jesús también la oración modelo, no dijo siempre repitan esto, sino enseñó la oración modelo. Él dijo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuando decimos que Dios es soberano, decimos que no hay autoridad por encima de Él, que Él es libre de tomar cualquier decisión, que Él hace como quiere, pero Él hace como quiere conforme a sus atributos, a su bondad, a su amor, a su misericordia. Y aquí es donde muchos, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué si Dios es bueno hay muerte? ¿Por qué si Dios, bueno, ya te dije, porque se cruzan el semáforo, porque no respetan la autoridad de Dios, porque no respetan sus leyes, porque viven bajo sus caminos, porque hacen lo que quieren? Y cuando nosotros no vivimos a la forma de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. La maldad proviene de la desobediencia a los principios de Dios. La oscuridad de este mundo es ausencia de la luz de Dios en la vida de las personas. Enfrentarnos a dificultades, mirar lo que sucede conforme a lo que pedimos en oración y ver cómo Dios se glorifica aún en medio del sufrimiento, debe enseñarnos a confiar más en Él. Necesitamos aprender a ser obedientes a su voluntad divina. Si Jesús se sometió a la soberanía de Dios Padre, a esa autoridad, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si Él, siendo Dios, hecho hombre, lo hizo, ¿por qué nosotros no? No debemos dudar en hacerlo. Cuando confiamos y nos deleitamos en Él, entonces es que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa mañana, por un día más, por este ejemplo de soberanía. Vemos que lo que tú dices se cumple, que se hace como tú quieres, pero es que esto se hizo para bendecir nuestra vida, no para bendecirte a ti mismo. El que naciera Jesús, el que muriera en una cruz, el que resucitara y el que esté sentado ahorita en el trono de la gracia y pueda interceder por nosotros y darnos vida eterna es un beneficio para nosotros, no para ti. Por eso se cumplió como fue dicho por ti a través de los profetas. Se llamó de la misma forma, vino en el tiempo que tú dijiste, vino de la región que tú dijiste, murió de la forma en que tú dijiste. Es que esto nos muestra tu soberanía. ¿Quién eres, Señor? Gracias, Padre, porque tus propósitos para nuestra vida siempre serán el mejor. Y aunque a veces no comprendemos plenamente tu voluntad, hoy entendemos que eres soberano, que nunca te equivocas, que nunca mientes, que nunca dudas. Hoy abrazamos esa soberanía, ese amor, esa bendición, esa gracia, que no son suficientes para cumplir tu voluntad. Padre,
En el nombre de Jesús, ayúdanos a confiar en medio de la dificultad de que tú eres soberano y de que si estamos aferrados a ti, todo lo podemos realmente en Cristo que nos fortalece. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.